Clave, en clave. RTE Radio. A continuación presentamos Esto es Ecuador. En clave, en clave. RTE. Saludos cordiales, gentiles oyentes. Qué gusto saludarles desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Es un placer para nosotros que cada día usted se conecte, sea parte de nuestra comunidad virtual para conocer Ecuador y también para que juntos descubramos nuevos destinos, lugares del mundo que hay que visitarlos. Y, por supuesto, compartir las noticias. Hoy me acompaña Alexandra Vallejo. Alex, buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros. Bienvenida. Alex, si le puedes activar el micrófono para escucharte. Esto es Ecuador en clave, en Radio Turismo Ecuador. Bienvenidas a las personas que se siguen conectando a nuestra señal, a las redes sociales, al Facebook Live, a www.radioturismoecuador.com. Realmente para nosotros es un honor que ustedes sean parte de esta comunidad. Alex, te sugiero que le abras y le habilites el micrófono para escucharte. Si le habilitas el micrófono, estamos, bueno, conectadas, esperando, intentando que Alex pueda ya hablar con nosotros, de compartir esta emisión que hemos preparado. Este es su programa Ecuador en clave. Les tenemos algunos temas que ya les vamos a dar a conocer. Hoy ha sido un día bastante agradable a propósito, un clima primaveral en la ciudad de Quito, con sol también radiante en horas de la mañana, al mediodía y en la tarde, un cielo bastante azul, como es la costumbre en la ciudad de Quito. Estamos entonces a la espera de la conexión de Alexandra Vallejo. Alex, si ya puedes conectarte, te agradecemos para escucharte. Alguna dificultad tiene Alex en la conexión, así que les voy a dar a conocer los temas que vamos a tratar hoy en esta emisión informativa correspondiente al 14 de abril. Y tenemos los siguientes temas que destacar. Guillermo Lasso, el virtual presidente de Ecuador, propone medidas para incentivar el turismo. Además, el COE acaba de anunciar nuevas restricciones, en especial en las carreteras del país. JetBlue anunció un conjunto de metas de sustentabilidad a corto y mediano plazo. Otra aerolínea, LATAM, extiende hasta el 30 de abril de este año su campaña de reservas flexibles. Esto lo hace para que más personas puedan viajar desde Europa hasta Sudamérica. Eso también hay que tomarlo en cuenta. En esta emisión conozca espectaculares lagos en Suiza. ¿Y por qué Cuenca es patrimonio de la humanidad? Aquí le vamos a contar más adelante. Y hoy también Aldo Salvador, coach y asesor de turismo y emprendimiento, hablará sobre los desafíos para la industria. Él es un conocedor de este tema y por tanto les invitamos a que nos acompañe durante la entrevista. Esto y más tendremos aquí en Ecuador en clave por Radio Turismo Ecuador. Ya regresamos con los detalles de las novedades del turismo. Enseguida estamos con ustedes.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Vida nueva, conceptos nuevos, contenidos nuevos. Solo vívelo. Radio Turismo Ecuador, tu radio. Al Ecuador lo vemos en clave, en clave. RTE. Sí, este es Ecuador en clave por Radio Turismo Ecuador. Para empezar ya con el detalle de las novedades del turismo, les saludo a Alex Vallejo, superado el inconveniente técnico. Alex, ahora sí, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, contar con su amable sintonía. Gracias por escucharnos, por seguirnos, por vernos a través de nuestras redes sociales. Son las 18:35. Y así es, el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, sostuvo que el primer día de su gobierno enviará 3 proyectos a la Asamblea Nacional para impulsar reformas a la Ley de Educación Superior, Comunicación y Tributos. Las indicó que el proyecto de reforma tributaria no tiene por objetivo incrementar los impuestos, sino más bien reducir algunos y crear incentivos. No tenemos previsto crear impuestos ni aumentar las tasas actuales, aseveró. Durante una entrevista en CNN, el mandatario electo adelantó que se buscará eliminar el impuesto al 2% sobre las ventas de los microempresarios. Además, se planteará la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas durante los 4 años. Para reactivar la economía del sector turístico, se propondrá que el presidente de la República tenga la posibilidad de que durante 4 feriados del año pueda bajar el IVA para promover el turismo interno. Esto es quizás lo más importante con respecto a este campo que anunció en esa entrevista el mandatario que asumirá sus funciones a partir del 24 de mayo próximo. La Federación de Cámaras de Turismo demanda subir el aforo a restaurantes y salones de evento de manera diferenciada según los niveles de contagios. Asimismo, solicita al COE Nacional empezar la reactivación programada con mediciones de contagios por sectores. Sí, Alex, y el COE Nacional y Cantonal, esto es en la ciudad de Guayaquil, anunciaron la prohibición de circulación de vehículos particulares de 20 a 5 horas en las carreteras de Ecuador. La medida se toma debido al incremento de los contagios. Sí, las autoridades del COE Nacional y Cantonal resolvieron entonces esta tarde que está prohibido circular, preste mucha atención, en las carreteras desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana para carros particulares los viernes, sábados y domingos. Esta fue una de las medidas para evitar que haya más propagación del COVID en Guayaquil y el Ecuador, lo que ya ha provocado el colapso en la atención de la emergencia crítica. Según el reporte epidemiológico de la Mesa Técnica de Salud, en Guayaquil la cifra de fallecidos confirmados por COVID es de 30 por día y los contagios con el coronavirus superan los 160 diarios, cifras que alarman a todas las autoridades y a la población en general. La recomendación: a seguir cuidándonos. Las medidas se toman, pero todo está en nosotros. Tenemos más información. Ahora vamos al ámbito internacional. JetBlue anima a los clientes y miembros de la tripulación a reducir su impacto individual y participar en la gran limpieza global en asociación con earthday.org. La aerolínea anunció un conjunto ambicioso y completo de objetivos a corto y mediano plazo para lograr emisiones netas de carbono cero para sus operaciones aéreas para el 2040, además de aumentar el uso de energía renovable, aumentar la representación diversa en sus rangos de liderazgo, responsabilizar a los socios comerciales por las prácticas comerciales sostenibles. JetBlue se convirtió en la primera aerolínea de Estados Unidos en lograr la neutralidad de carbono para todos los vuelos nacionales. Cada abril, esta aerolínea presenta su campaña anual Green Up, dedicada a mejorar las comunidades a las que sirve y ayudar a crear una tierra más limpia para las generaciones futuras. Este mes de la Tierra se está asociando con earthday.org, cuya misión es diversificar, educar y activar el movimiento ambiental en todo el mundo para la gran limpieza global que destaca las oportunidades de voluntariado en toda la red de la aerolínea. Tenemos más información a propósito de lo que hacen las líneas aéreas.
La compañía LATAM Airlines anunció que extenderá su oferta especial de reservas flexibles hasta el 30 de abril con el objetivo de seguir acercando Latinoamérica a los viajeros europeos. Esto es muy importante y presten mucha atención que esta campaña de reservas permite a los viajeros reservar sus vuelos desde Europa a cualquier destino de América del Sur con la posibilidad de cancelar incluso momentos antes del vuelo sin costo y con un reembolso del 100% del importe del billete. Con esta oferta, la compañía quiere aportar tranquilidad a los clientes al contar con la garantía de cancelación gratuita y reembolso completo. Las rutas que podrán beneficiarse de esta propuesta conectan Europa con algunos destinos icónicos de América Latina, desde Chile a Colombia hasta Argentina y Perú. La oferta es válida para cualquier tarifa LATAM entre Europa y América del Sur en cabina económica y Premium Business para compras realizadas hasta el 30 de abril y aplica a cualquier fecha de vuelo. Esto es muy importante y hay que tomar en cuenta que da la mitad del mes para adquirir estos tickets y poder viajar desde Europa a Sudamérica. Y bueno, que también las medidas de bioseguridad se apliquen y así se reactive también las visitas. Pero tenemos más aquí preparado, Alex, y siempre decimos Suiza es un hermoso país que ofrece algunos sitios de interés que los vamos a contar enseguida. Sí, estamos ya con más información y Suiza es uno de estos países con interés para disfrutar con sus encantos naturales. Ofrece espectaculares pistas de esquí para disfrutar de deportes de invierno, actividades al aire libre y la posibilidad de conocer algunos de los más bonitos lagos. Haciendo un recorrido por este país es posible conocer algunos de ellos, ideal para tenerlos en cuenta de cara a las próximas vacaciones. Así es, el lago Riffels es uno de esos que no debes dejar de conocer. Se encuentra en Zermatt, uno de los destinos de montaña más populares de Suiza. Otro es el lago Oeschinen, que se puede visitar tras hacer un recorrido en tren. Está considerado como uno de los lagos favoritos de los turistas que llegan hasta Suiza. También recomendable es conocer el Brienz, un lugar desde donde se puede disfrutar de estupendas vistas. Aprovechando la visita a este lugar, se puede conocer el pueblo también del mismo nombre, que merece mucho la pena por sus encantos. Una buena recomendación es conocer también el lago Thun, también se puede conocer la ciudad del mismo nombre y su espectacular castillo, que es uno de los elementos arquitectónicos antiguos que quedan en esta zona. No debes dejar de conocer el lago Plausee, posiblemente uno de los más bonitos de Suiza. Durante cierta época del año se puede disfrutar con un colorido especial el agua y con paisajes muy agradables. El recorrido en tren permite llegar hasta esa zona y tener una grata experiencia. Y hablando de experiencias, ya lo vamos a tener también una grata, porque ya está con nosotros Aldo Salvador. Aldo, bienvenido. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a iniciar contigo un diálogo que de seguro será de enorme interés. Ya volvemos con más. El hacer las cosas bien hechas. Que desde hoy sea tu rúbrica. Radio Turismo Ecuador, tu radio. Un invitado para su programa, Esto es Ecuador. En clave. RTE. Sí, este es Ecuador en clave aquí en Radio Turismo Ecuador. Gracias a las personas que están conectadas a Facebook Live y a quienes siguen también en nuestro sitio www.radioturismoecuador.com. Y realmente me complace saludarle, a los tiempos verle a Aldo Salvador. Él es coach y asesor de turismo y emprendimiento.
Además, es doctora en jurisprudencia y con un diplomado en responsabilidad social empresarial. Ha trabajado en el ámbito profesional vinculado a temas relacionados con la conservación, el desarrollo sustentable, proyectos de responsabilidad social empresarial y la inclusión socioeconómica de grupos vulnerables. Ha sido director ejecutivo de la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha, la Asociación Nacional de Empresas Turísticas en Galápagos, ASOGAL, la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos, entre otros cargos. Aldo, qué gusto saludarte. Bienvenido a Radio Turismo Ecuador. Muchas gracias, Mayra querida. Qué gusto verte a los tantos años. Ya son bastantes años, pero me alegra mucho que tú sigas teniendo un espacio tan importante para el país, no solamente para la actividad turística, justamente donde se proyecta aquella parte tan importante para el desarrollo del país como es el turismo, una actividad que hoy por hoy ha sido severamente afectada, pero por su misma característica será muy resiliente el momento en que se empiece nuevamente a dinamizar y abrir un poco más el tema del desarrollo de la misma. Aldo, la verdad te cuento que nos hemos reinventado, como nos ha tocado hacer a muchos ecuatorianos. Esta idea surgió hace mucho tiempo, pero por los quehaceres diferentes de responsabilidad en cuanto a la profesión, y creemos que hoy es la oportunidad. Aunque muchos me dicen, te comento, ay, cómo hablar de turismo en esta época tan difícil, pero creo que hay que aprovechar. Cuando hay crisis, ahí vienen las oportunidades, y que mejor juntos apoyar a la reactivación de este sector. Te consulto, ¿cómo ves el panorama, la situación en este momento, en medio de tantas medidas, restricciones, algunos países que ya ven algún camino, una luz para poder reactivar este sector desde diferentes ámbitos, pero otros que todavía nos afecta tanto la pandemia? Efectivamente, el problema que tiene a nivel mundial el turismo es precisamente el turismo receptivo, es decir, la forma de hacer turismo, de captar turistas de fuera, de los destinos cercanos o de los destinos en los cuales tenemos conectividad, particularmente por la vía aérea. En este sentido, este año, el 2021, es un año decisivo para el Ecuador, porque los destinos que están empezando a desarrollar o a proyectar de mejor manera el tema del flujo de turistas son aquellos que cuentan con un plan adecuado de vacunación y que incluso están ofertando que los turistas que lleguen al destino inmediatamente a su llegada pues podrían ser vacunados. Frente a otros momentos históricos del turismo en los cuales hemos tenido sensibilidad y bajonazos, como fue el momento de la crisis económica mundial a principios de los años 2000, luego en algún momento las crisis con el SARS, ébola y otros síntomas, o temas de guerras a nivel mundial que vincularon ciertas zonas, como fue la guerra del Golfo. Esta es una crisis diferente, esta es una situación diferente, atípica, porque el tema de pandemia afecta a todo el mundo. Entonces, si bien nosotros estamos como parte de este mundo siendo afectados, tenemos la oportunidad de que el momento en que las vacunas empiecen a funcionar de mejor manera, si tenemos un plan adecuado de recepción de turistas y podemos tener precisamente los protocolos claramente definidos para estos accesos, el país retomará su curso normal en materia turística y estaremos entrando nuevamente en esta dinámica, porque otro de los temas que sabemos que pasa con el Ecuador es que al tener ciertas limitaciones de conectividad, siempre hemos tenido también como otros destinos que sirven de puente para llegar al Ecuador. Entonces, evidentemente seremos parte de esa cadena para poder llegar al país y que puedan venir nuestros visitantes nuevamente a aprovechar de las bondades que tiene nuestro país. Muchísimas gracias, Aldo. Muy buenas noches. Te saluda Alexandra Vallejo. Qué gusto que esté con nosotros en esta entrevista. Y me llama mucho la atención también que es un tema que se ha topado en los últimos tiempos, por supuesto, en este año y más que ya estamos de pandemia, y es el emprendimiento.
Usted también ha actuado y sabe de turismo y emprendimiento. Creo que esta nueva época es la de reinventarnos. En esta época han surgido nuevos emprendimientos ante la necesidad de poder salir adelante y reactivar la economía de Ecuador. ¿Cómo ve usted ahora esta situación en el país? Tal vez muchos lo inician, pero no lo culminan o se quedan a la mitad del camino. ¿Cuál es su visión con respecto a esto, Aldo? Buenas noches. Buenas noches, estimada Alexandra. Yo creo que es una excelente pregunta porque lo hemos venido tratando en varios foros y yo particularmente, primero, soy totalmente empático con aquellas personas que en esta época de la pandemia han tomado la decisión de emprender en negocios turísticos, particularmente en el tema de alimentos y bebidas, ¿sí? Yo creo que todo el mundo en algún momento dado volvió a ver la receta de la abuelita, que tiene algunas condiciones para hacer las cosas y empezado a generar lo que se llama en este mundo corporativo los black kitchen, o de cierta manera les dicen en algunos países las cocinas clandestinas. Eso ha generado un elemento positivo y un elemento negativo. Desde lo positivo, que a más de empezar a generar ingresos para ciertos grupos, lo que ha hecho es que todos los establecimientos formales se den cuenta que la sostenibilidad de sus negocios no estaba asegurada, lo cual les motivó a no reinventarse, sino a innovar, a innovar. Y aquellos negocios formales salieron de su zona de confort para empezar a combatir con este nuevo grupo que apareció prácticamente de la noche a la mañana, con precios, con condiciones diferentes, con forma de comunicar diferente respecto a lo que fue el tradicional, la forma tradicional de posicionar y desarrollar los negocios. Eso en cuanto al aspecto negativo, al aspecto positivo. ¿Cuál es el aspecto negativo? Que muchos de estos emprendimientos se han quedado rezagados y no han dado el salto cualitativo de la formalización. Y al entrar a competir con establecimientos formales, entran y se constituyen de cierta manera en una competencia desleal, porque los otros establecimientos formales cumplen con todos los protocolos, fundamentalmente esto que es clave en esta época, el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Ya vamos a detenernos un poco más para ver cómo funcionan, cómo operan, lo cual garantiza al cliente final, al usuario, al consumidor, que lo que está consumiendo es algo óptimo para su salud, y en la cadena de producción y en la trazabilidad de los productos con los cuales se elaboran los alimentos y bebidas, no vamos a tener mayores riesgos. Entonces, evidentemente el público también reaccionó a una oferta por precio, más no por calidad y no por bioseguridad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estos establecimientos a la larga? Se han quedado en el camino, porque si algo estamos claros es que también el consumidor ha desarrollado muchas destrezas y habilidades y evidentemente se ha dado cuenta que apalancar productos o servicios con marcas reconocidas en el mercado, con marcas que han tenido una trayectoria y que en algún momento se quedaron como frías, congeladas en el tiempo, pero luego reaccionaron y han tenido tercerización de servicio de delivery como Uber Eats, como Rappi y otros más, o han tenido una respuesta con sus propios servicios de entrega, ha marcado una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos quedar de una manera equilibrada entre lo uno y lo otro, lo positivo y lo negativo? Es que me parece interesante tener unas nuevas ofertas, pero lo que bajo ninguna circunstancia es correcto y adecuado es que éstas se queden afectando al servicio formal, y lo que deben hacer las autoridades es sí hacer indagaciones para de alguna manera motivar a que estas personas que están emprendiendo lo hagan de una manera formal. Esto es, desde lo básico, cumplir con los protocolos de biodiversidad, tener los permisos de operación, tener facturación, ¿no es cierto? Eso también es importante, porque alguien tiene que responder en caso de que el usuario final o el consumidor sea afectado. Entonces yo creo que eso es algo que ha pasado en el sector de alimentos y bebidas, pero podemos también ver algunos otros elementos que también han sido materia de objeto de revisión. Ustedes recordarán que antes de la pandemia hubo el boom de lo que sería el paralelo al Black Kitchen, que fueron los servicios de hospedaje bajo plataformas de conectividad y de conexión de venta
con los nombres que conocemos de manera general. Y nuevamente lo propio, si hoy por hoy en el turismo interno yo tengo que irme a algún sitio por trabajo, por ocio, por algún otro tipo de motivación, yo sin duda alguna, preferiré ir a un establecimiento formal que ir a alguien que me oferte una pieza con un baño por ahí y que yo no sepa qué es lo que ha pasado el día anterior y que no tengamos conocimiento de que si ha habido limpieza, si se han cumplido los protocolos de bioseguridad, si se garantizan las reservas y todo lo que implica la formalidad. Entonces, como vemos, la pandemia sí ha servido también para destacar y relevar la importancia que tiene la formalidad en una actividad tan sensible como es el turismo. Aldo, en cuanto a políticas y estrategias para sacar adelante este sector, esta industria tan importante para el país, que iba en una época más bien de crecimiento y que vino la pandemia, ¿qué hacer? Por ejemplo, el virtual presidente de la República propone que durante 4 feriados del año se pueda bajar el IVA para promover el turismo interno. Eh, ¿qué- ¿Por qué o cuál es el camino que hay que adoptar en este momento? También otra excelente pregunta. La primera, y hay que decirlo con todas las palabras, yo creo que al gobierno el tema del manejo del turismo le quedó muy grande. Y ha sido totalmente insensible con temas tan sencillos y básicos como dar certezas y seguridades no solamente al sector, sino al usuario. Vamos a ver dos casos puntuales. No puede ser posible que la autoridad ambiental un día antes mande un comunicado a los operadores diciendo que durante 3 días seguidos de un fin de semana no se va a aperturar una de las áreas de visita como es las aledañas al Chimborazo, ¿no? Si usted ya programó, si usted organizó, si usted ya hizo todos los ajustes e incluso recibió adelantos de pago como parte de la reserva, tiene que devolver todo eso. Si es que con un día para el otro le dicen que tiene que cambiar. Lo propio hemos visto, por ejemplo, con el asunto de los feriados. Es algo absolutamente irresponsable no tener un plan para indicar con la suficiente anticipación cómo va a funcionar el tema de las restricciones o las adecuaciones de movilidad con el tema de la placa. Prácticamente hemos tenido que recurrir a la bolita de cristal para ver qué es lo que dice el COE nacional respecto del COE cantonal, respecto de la autoridad local, respecto de lo que diga una cadena nacional de presidencia de la República o una cadena que diga cualquier otra autoridad. Y sabemos que para este tema del servicio, lo que necesitamos son certezas mínimas. ¿Cómo me puedo yo ayudar al sector? Y esa es una dinámica que se ha mantenido como una constante, además sin tener ningún tipo de sustento técnico. Ninguno, ninguno. Porque vamos a responder y razonar a estas inquietudes con el sentido común. Si nos dicen que el virus se transmite por el aire, a través de lo que se conoce como el tema de dispersor de spray, ¿no es cierto? Como un chisguete, ¿no es cierto?, de las personas. Y nos prohíben, que prácticamente nos han prohibido o nos han dicho que los sitios cerrados, los sitios sin ventilación, sin aireación, son los que deberíamos evitar. Me pregunto, si estoy con la familia necesitado de salir por salud o por un tema ya de necesidad social, ¿acaso no son los mejores sitios los parques? ¿Acaso no son los mejores sitios las áreas protegidas y las zonas de recreación? ¿No son los sitios aquellos que tienen un cumplimiento de aforo y tienen ventilación? ¿Acaso no son los sitios que tienen cumplimiento de protocolos de biodiversidad? Y por el contrario, medidas absurdas como mantener el pico y placa y no tener ninguna restricción con el uso del transporte público. Nada más seguro que ir en tu propio auto, sea cual sea el día. Entonces tenemos complicaciones que incluso han dado molestia al usuario final. ¿Cómo puedes tú garantizar que vas a salir de tu zona habitual de residencia a otro sitio y de repente al regreso te han cambiado el dígito de la placa para entrar a tu ciudad nuevamente? O el momento en que estás llegando a la otra ciudad, justo ese día en ese sitio el número de tu placa tiene afectación. Apenas
lo que has tenido destinado para gastar vas a tener que gastar en la multa. Entonces, temas como esos nos llevan a la reflexión de que ojalá el nuevo gobierno ponga personas que tengan un poco más de criterio y sentido común y que trabajen el tema escuchando al sector. El sector también ha planteado un montón de cosas, de alternativas, de planes y proyectos, pero tenemos que ir al 101 de esto, y es el sentido común. Entonces hay cosas que no piden fuerza, y si es que además no tienen sustento técnico, mal y flaco favor le están haciendo a la actividad, que lo que necesita, al menos en principio, es que la política genere certezas mínimas para poder desarrollar la actividad. Sí, Aldo, un tema muy importante que usted trae a colación, el tema de las autoridades. Algunas personas que hemos entrevistado aquí en este medio de comunicación nos decía que nos queda debiendo el Ministerio de Turismo y además que necesitan autoridades de territorio y no de escritorio. La gente que esté en el lugar mismo, pero ¿qué incentivos ahora con esta pandemia se deben aprovechar o se deben crear para que nuevamente vuelvan los turistas nacionales, extranjeros, a visitar los hermosos lugares que tenemos en Ecuador y que, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad? Ok, la primera medida que debería existir es un plan de salvataje a los establecimientos turísticos formales. O sea, ninguna actividad productiva, y vamos a poner este ejemplo para que toda la ciudadanía nos pueda entender de mejor manera a qué me estoy refiriendo. Cuando se dictaminó o se pide a la ciudadanía no salir y hubo el estado de excepción, el sector turístico tuvo que cerrar automáticamente todas sus puertas, llámese hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, centros de entretenimiento, todo lo que tiene que ver con la cadena del turismo y las actividades turísticas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? A diferencia de los productos, sabemos que el servicio, cuando se presta, se ejecuta y se cumple. Es decir, yo no puedo guardar en una bodega noches de hotel, no puedo guardar en una bodega mesas de almuerzos o almuerzos que no se pueden dar. Es decir, automáticamente pasé de un estado activo a un estado inactivo. Mientras que aquellos que podían seguir produciendo podían estoquear y guardar producción de zapatos, producción de pantalones, producción de camisas. Ok, la producción se para, pero usted guarda las telas. Lo que está a media hechura, paran las máquinas, se sigue haciendo al día siguiente. Entonces, es diferente el manejo de bienes de los servicios, primera cosa. Entonces, ¿qué es lo que debería haber? Primero, un plan de apoyo, ¿no? Con cosas que le sirva al establecimiento. Por ejemplo, las seguridades, la certeza, un plan de comunicación. La otra, sí o sí, tenía que seguir declarando, pagar renta anticipada, ¿no es cierto? Absurdos. Entonces, lo que primero debería haber es un plan de salvación para el sector, porque aquí viene algo que no se lo ve, pero sí se lo siente. Los destinos que han tenido, por naturaleza, ya una oferta turística constituida, vamos a poner como ejemplo el Centro Histórico de Quito, ¿ya? Si recordamos, hace 20, 25 años, la política era todas las facilidades para que se puedan establecer ahí locales destinados al turismo, ¿no es cierto? Entonces usted ya veía la heladería tal, el restaurante cual, el centro de eventos de tal y cual característica, pero el momento que eso se cierra, y es ocupado por otro tipo de establecimiento de otra naturaleza, llámese bodega, ferretería, tienda de abarrotes o lo que sea, ha perdido una connotación propia de la oferta turística y eso hace que turísticamente ese destino se empiece a degradar. ¿Por qué? Porque al no tener ya esa vocación de turismo que se va perdiendo conforme van saliendo estos establecimientos de la actividad, la calle que tenía una connotación turística, pongamos como ejemplo el pasaje Espejo, con 4 o 5 establecimientos turísticos y se queda con uno, deja de ser atractivo para que el turista lo visite, sale fuera del circuito, ¿ya? Entonces lo que se provoca es una degradación de destinos, y si eso lo proyectamos a nivel país, la afectación es muy severa. Entonces, claro, todo el mundo se solidariza, pero de corazón nomás, las autoridades de corazón y de boca nomás, pero eso hay que ponerlo en blanco y negro. Entonces yo creo que el nuevo gobierno
que venga con muy buenos ojos. Lo que ha dicho es, entre otras cosas, el tema del IVA. Por supuesto que ayuda. El tema de un salvataje ayudará. El tema de un crédito, un plan de pagos, será importante. Entonces, yo sí creo que hay que apostarle, porque todo lo que fue materia de creación de productos turísticos todavía están vigentes, pero el funcionamiento de las empresas como tales han sufrido muchísimo. Alternativas que no se plantearon, que no se dieron. Por ejemplo, ¿qué tal si el gobierno hubiese dicho a todo el transporte turístico que se ponga, ojo con esto lo que voy a decir, que puede sonar algo brutal? El transporte turístico cumple con, terrestre, pongamos el transporte turístico terrestre, cumple con absolutamente todas las normativas y exigencias para poder llevar a un pasajero bien complejo como es el turista, es decir, el sistema de escape, las ruedas, todo tiene que estar siempre, siempre en perfecto estado, es decir, tiene mucho más controles que cualquier otro vehículo. ¿Por qué no le pusieron entonces a trabajar en rutas alternas para la conectividad mientras pasa la pandemia? No se hizo. Y necesitamos transporte público. Por supuesto que necesitamos transporte público. Entonces, opciones se pudieron haber dado. Vuelvo y repito, es un tema de sentido común y es un tema de pensar que no se le puede decir a una persona que no siga trabajando si no se le dan algunas opciones. Hemos tenido países, no en la región, pero sí a nivel mundial, que al sector turístico le han dado planes de salvataje, entre otras cosas, para mantener a la planta de trabajadores. Yo les pregunto acá, ¿se ha medido acá cuánto, además de no tener ingresos, han tenido que endeudarse para pagar liquidaciones a los trabajadores? Ingentes cantidades de dinero. Y da pena porque ese capital o ese dinero que se pudo haber reinvertido en el mismo establecimiento se generó para darle a esta persona un poco de dinero para liquidarlo. Ese dinero, al no encontrar trabajo, se genera un consumo de muy corto plazo que no genera desarrollo, solamente para subsistir, y le dejó endeudado al trabajador turístico, al empleador turístico. Entonces son esas incongruencias que no se logran entender. Entonces, por delante se puede hacer mucho, y ojalá que el próximo gobierno, entiendo yo, tiene una sensibilidad por todas las actividades productivas, y confiamos a que ponga personas capaces que le den un giro de 180 grados al rumbo que necesita la actividad turística del Ecuador. Sí, esta ha sido una radiografía y es importante analizar, Aldo, cómo está la situación del turismo. Ahora también nuestros oyentes son de diferentes partes del mundo, nos están escuchando en España, en Suiza, en Italia, por lo general nos escriben, hay muchos saludos también para ti que se están escuchando, pero es el momento de vender a nuestro país. ¿Cómo tú que has recorrido y tienes amplia experiencia en esto del turismo, qué lugar es tu favorito o qué lugar ofrecerías a la gente que quiere venir a visitar nuestro país? A ver, yo me imagino que cuando todo se normalice, habrá nuevamente esa competencia, a mi punto de ver, un poco absurda, ¿no? En que le pedirán al gobierno nacional que promocione la costa, que promocione el oriente, que promocione la sierra, que promocione Galápagos, en fin. Pero sabemos que turísticamente hablando, el Ecuador es reconocido como una de las marcas más potentes a nivel mundial con Galápagos. Entonces se tendrá que apalancar el esquema de Venga Galápagos como uno de los elementos de recordación más importantes y potentes, y luego la Avenida de los Volcanes, la Amazonía, porque históricamente el producto turístico ecuatoriano se ha vendido de manera combinada, de Galápagos con costa, Galápagos con sierra, Galápagos con Amazonía o entre regiones, ¿no? Ese es un poco el esquema. Pero más allá de qué es lo que yo ofrecería, porque sería muy injusto decir ofrezca de la serranía, la zona centro o centro norte o centro sur, ¿no? Lo que es más importante, y este es el mensaje al gobierno, debe volver a constituir el Fondo Mixto de Promoción Turística. Es decir, tener el equipo base para que una estrategia de promoción sea manejada de una manera técnica e inteligente. ¿Por qué? Porque después de la pandemia también las estrategias van a tener que cambiar. Es decir, tendremos que ajustarnos a lo que las nuevas tendencias nos indiquen que se tienen que hacer. Y nuevamente, vuelvo e insisto, el Ecuador tiene mucho potencial de los productos que han estado todavía vigentes y que se les puede volver a poner en percha muy rápidamente,
entre otros, si tenemos 27% del territorio como áreas protegidas, lo que ahora se llamará, cuando tengamos esta reapertura de fronteras y el turismo, se ha llamado nuevamente el turismo resiliente o el turismo, otra vez el slow tourism, donde yo buscaré sitios exclusivos en cuanto al número de pasajeros, menos afluencia de gente, menos masividad, si se quiere decir. Entonces volveremos seguramente a destinos tipo boutique, más exclusivos, más pequeñitos, números más reducidos, manejo más exclusivo, de cierta forma. Y ahí el Ecuador prácticamente tiene una oferta montada fantástica, porque así es como se ha manejado desde hace mucho tiempo atrás, por lo tanto no tenemos un turismo masivo. Entonces, ahí tener ese producto, volverlo a poner en percha, pero manejarlo con una estrategia adecuada, ajustada a los nuevos momentos y contar con esta participación público-privada, con un fondo mixto de promoción, que ya lo vimos que funcionó y que probó, y que el gobierno anterior lo desmontó, lo desbancó, pues fue un error que hoy por hoy lo estamos pagando y muy caro, frente a países, nuestros principales competidores en la región, nuestros vecinos Perú y Colombia, que seguramente seguirán invirtiendo tanto con PROMPERÚ como con el área técnica de la promoción turística de Colombia y saldrán adelante mucho más rápido. Entonces, el tema ahí final es que será necesario reincorporar el Fondo Mixto de Promoción Turística y que le dejen funcionar, sin perjuicio de quién sea la autoridad. El Fondo Mixto, como un ente fiduciario autónomo, con capital, con funcionamiento y reglas de juego muy claras, funcionó perfecto independientemente de la autoridad que estaba a cargo. ¿Por qué? Porque se maneja de una forma técnica. Está bien que tengamos un ente que se maneje de forma política como es el ministerio. Su naturaleza es política y de políticas de turismo. Pero la promoción debe estar manejada por un cuerpo colegiado técnico. Eso sí. De hecho, Aldo, Galápagos es lo único que prácticamente está abierto para el turismo al momento y poco a poco se va adaptando a esta realidad. Pero habrá que trabajar en nuevos productos para ir a esa promoción de la que tú hablas, porque de lo contrario vamos a seguir en lo mismo. Además que hoy el perfil del turista te exige naturaleza, te exige respirar, que en eso tenemos aquí en Ecuador bastante. Efectivamente, a ver, nuevamente, yo creo que muchas cosas se venían haciendo bien y tenemos la experiencia en el manejo. Si tienes 27% del territorio ecuatoriano como áreas protegidas, yo creo que un elemento clave y fundamental, primero, hacer las tareas internas, lo que se tiene que hacer acá. Y ya hemos hablado, por ejemplo, del mal manejo de los COEs respecto del tema turístico, ¿no es cierto? Entonces, lo primerito que debería existir es un sistema coordinado de manejo del turismo entre la autoridad nacional, las autoridades locales, porque el turismo en muchos sitios del país funciona de manera descentralizada, y lo propio el manejo con el tema ambiental, porque el componente de bioseguridad va a ser importante. Eso primero. Lo segundo, ¿qué es lo que va a requerir cualquier turista que venga acá? Que se cumplan los protocolos, que tengamos los protocolos que ya los tenemos, están funcionando, que estos se apliquen, pero ya como destino, ¿qué es lo que va a requerir? Sitios donde yo tenga mayor exclusividad, mayor distancia entre grupos, mayor distancia entre los mismos pasajeros, sitios donde recorra aire libre. Hay una máxima que decía mi doctor, el pediatra de mis hijos, que decía, donde entra el sol, no entra el doctor. Y el Ecuador tiene 12 horas de luz permanente. No tenemos una estacionalidad de drásticos cambios ambientales en cuanto a clima. Y si tenemos la luminosidad de 12 horas, pues ese es un punto que deberíamos empezar ya a promocionarlo. Somos el país donde tendremos siempre 12 horas de luz, lo cual significa que no solamente estos virus o estas bacterias podrán marchar, sino que tendremos también el mejor aire fresco de los vientos andinos, tenemos también las brisas del mar, tendremos los bosques tropicales, es decir, que elementos para conjugar nuevamente en el imaginario de los turistas tenemos muchos, pero sí hay que hacerlo de manera estratégica. Ya te salió lo coach. De esa manera motivaríamos al turista a que venga a Ecuador, ¿verdad? Así es, seguro que sí.
Sí, quiero agradecer la presencia de Aldo Salvador por habernos acompañado este día aquí en Ecuador en Clave. Aldo es coach y es asesor, experto en temas turísticos, en esos grandes desafíos que hoy tiene el país, que tiene no solamente nosotros, sino todo el mundo. Gracias, Aldo. Muy amable por haber estado con nosotros. Para mí un gusto, Merita, siempre a las órdenes y replicarles y decirles que nuestro sector, si bien estaba afectado, es el sector que puede dinamizar de mejor manera la economía. Lo he visto con mis clientes, a quienes he tenido el privilegio de atender en esta época de pandemia, que un momento dado, y aquí viene, y con esto quisiera cerrar, cuando se habla de reinventarse, yo les he dicho, no se reinvente, innove, tiene que volver a innovar. Usted, si toda la vida, a ver, y este es el tema que también les digo a mis alumnos, si usted toda la vida tuvo un restaurante, tiene 25, 30 años de experiencia y se quedó un poco frío porque le cogió la pandemia y no sabe qué hacer, reinventarse será acaso botar al tacho de basura 30 años de experiencia y todo su expertise para ponerse a vender planes de seguro, para ponerse a vender alcohol, mascarillas, abrirse una tienda. Es un absurdo. Tiene un producto, tiene una marca, tienen prestigio, tienen un valor agregado, tienen una trayectoria. Lo que hay que hacer es innovar, innovar en la comunicación, replantearse estrategias, y eso es lo que hemos hecho como parte del coaching. Y me ha ayudado mucho estar vinculado al tema turístico, pero también ver las cosas desde fuera de la caja. Así que alternativas y soluciones las tenemos. Déjense en ayudar y aquí estamos para eso. Tienes toda la razón, por eso nuestro eslogan, por ejemplo, es creamos e innovamos para su imaginación. Eso es lo Maravilloso, que hacemos. maravilloso, Sí, excelente. sí. Gracias, Aldo, eres muy gentil por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Estamos aquí en Ecuador en Clave, en Radio Turismo Ecuador. Y cuando volvamos, vamos a recorrer el Centro Histórico de Cuenca. Es Patrimonio de la Humanidad y ya les contamos por qué. Viva lo nuestro. Esto es Ecuador. Sigue su programa. Esto es Ecuador. En clave. En clave. RTE. Sí, estamos en Radio Turismo Ecuador, en su programa Ecuador en Clave, y ya sabemos cada día cómo delineamos lo que vamos perfilando, cuáles son esos grandes desafíos que tiene Ecuador con respecto al turismo desde el punto de vista de varios expertos. Pero ahora vamos a saludarle a Venus Chamaidán, que ella nos tiene preparado un tema que es muy especial a propósito de que Cuenca cumplió sus 464 años de haberse fundado. Hola Venus, qué gusto saludarte. Hola, Venus. Hola Mayrita, hola Alexandra, amables seguidores de Radio Turismo Ecuador, quienes también siguen el informativo Ecuador en Clave. Muy buenas noches desde acá de Guayaquil, una pertinaz lluvia en varios sectores de la ciudad, y también el cantón San Borondón. Ya era hora de que caiga esa lluvia y que refresque el ambiente, porque hemos tenido altas temperaturas en los últimos días, y también se vino... ¿Tienes todavía ceniza? ¿Perdón? ¿Siguen con ceniza? Claro que sí, el día de hoy también se reportó caída de ceniza, así que esta lluvia también viene un poco a calmar eso, la caída de la ceniza y las altas temperaturas, así que estamos contentos. San Pedro nos abrió la llave, así que estamos con buenos ánimos para arrancar con este tema que mencionabas, Mayrita, la declaratoria del Centro Histórico de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad. Esta declaratoria justamente se dio en 1999
y se dio porque es debido a su reconocida planificación urbana del Renacimiento en las Américas y también a una fusión exitosa de las diferentes sociedades y culturas de América Latina. Todo esto que ha sido reconocido por la UNESCO justamente se encuentra representado en la manera llamativa en el paisaje urbano de Cuenca, al ser sobresaliente, una ciudad ejemplar por su infraestructura colonial española debidamente planificada. Son 224 hectáreas del centro histórico de Cuenca, por cierto, uno de los más bellos de América Latina. Fueron inscritos estas hectáreas por la UNESCO como áreas patrimoniales en su lista de valor excepcional. Entre las zonas constituidas están las avenidas Loja, la calle Rafael María Arízaga, la calle de las Herrerías y los sectores que constituyen accesos importantes hacia la ciudad de Cuenca. Entre las zonas arqueológicas también se destaca el Parque de Pumapungo. Este centro histórico cuencano tiene casas e iglesias construidas en el siglo XIX como principales características turísticas. Tiene también mercados, parques, plazas y la zona del barranco junto al reconocido río Tomebamba. Se destacan también museos con reconocidas obras artísticas y grandes colecciones de piezas arqueológicas que corresponden a la época prehispánica. Como muestra de la religiosidad y del estilo artístico español que caracterizan a Cuenca y que llegó hace más de 500 años a estas tierras, se destacan las iglesias de San Sebastián, las del Santo Cenáculo, la del Carmen, la de la Merced, Cristo Rey, la de San Blas, San Francisco, Santo Domingo, y sobre todo la de la Vieja Catedral y la de la Nueva Catedral, que son muy conocidas por sus cúpulas que se divisan desde varios sectores de la ciudad y que también son muy emblemáticas en las fotos que vemos de la ciudad de Cuenca, ¿no? Y que son las que conoce el mundo y las que también difundimos justamente como ecuatorianos. Ya en la parte externa se encuentran los parques de San Blas, de San Sebastián y Abdón Calderón, que constituyen los lugares públicos más visitados por los turistas de Cuenca, los quienes visitan la ciudad de Cuenca. En el núcleo del centro histórico se encuentran además los poderes simbólicos, como suele ser la característica de las ciudades en América Latina, ¿no? Aquí vemos en el centro de Cuenca, en el centro histórico, vemos al poder político que está representado en el municipio y en la gobernación, que está en las calles justamente adyacentes al Parque Calderón, ¿no? También vemos el poder religioso, justamente por las catedrales que mencionábamos, y el Parque Calderón, y también el poder judicial, con la presencia del Palacio de Justicia cuencano, que es muy reconocido y admirado por su arquitectura clásica francesa, y que quienes han tenido la oportunidad de visitarlo lo recuerdan como una arquitectura que está revestida de mármol, ¿no? Y en el interior, bueno, también asimismo hay una cúpula y hay unas columnas, todo bastante llamativo, ¿no? Ahí actualmente funciona justamente el Palacio de Justicia. Entonces son infraestructuras muy emblemáticas de esta ciudad. Recordemos además, y esto un poco actualizando la información, que esta hermosa ciudad por varios años ha recibido muchos galardones, a los más destacados del turismo a nivel mundial, como el mejor destino de vacaciones cortas en Sudamérica y también como el mejor lugar de retiro para jubilados, entre muchos otros galardones otorgados por diferentes firmas internacionales, amigas. ¿Y quién no ha considerado esta hermosa ciudad para poderse retirar? Pues yo soy una de ellas, porque a mí particularmente me encanta mucho la infraestructura, me gusta mucho la cercanía del cuencano, que tiene una amabilidad, que tiene unas características muy particulares de esta zona, bueno, y el clima, ¿no? Y la gastronomía, te estás olvidando de la gastronomía, querida. La gastronomía, por supuesto, el conocido motepillo, ¿no? Las cascaritas. Las cascaritas que las podemos encontrar en los mercados locales. Sí, yo estoy haciendo un recorrido imaginario y nostálgico de estar en Cuenca. Creo que muchos queremos recorrer siempre esa ciudad, alojarnos en el centro histórico, recorrer sus calles, vivir esa paz y esa tranquilidad que te da esa ciudad tan linda, porque tú vas y es como que te ubicas en un lugar de Europa, y esa mixtura que tiene
con lo nuestro, con lo ancestral, es extraordinario. Además, tú hablabas del Palacio de Justicia Venus, y ahí hicimos algunas coberturas nosotros como periodistas, y es que es admirable, esa fachada de mármol, ese interior tan mágico, esas salas espectaculares. Bueno, y después salir al parque también, los parques son maravillosos. Y quizás una de las características de Cuenca es lo ordenado y lo limpio. A mí siempre Te me iba a impresiona. decir eso, me robaste la idea, Mayrita. Te iba a decir que hay que destacar la limpieza de la ciudad y también la cultura que tiene la gente. En realidad es un lugar hermoso por visitar y ahora entendemos nosotros que somos ecuatorianas por qué la gente decide venir y, ¿no? Y pasar sus días en total calma y tranquilidad en esta ciudad, ¿cierto? Estamos intentando conectar a alguien de Cuenca, les cuento, Venus de Mayrita, pero nos ha sido imposible. Así es que si nos están escuchando por este medio, por favor comuníquense con nosotros que queremos hablar, entrevistar más de Cuenca. Queremos saludarles también a las personas que nos están escuchando, nos están escribiendo, a Fernanda López, Mariana Ruiz, Gonzalo Viteri, Quichua Native Travel, qué bien, y también a Luz Tenorio. Abrazos para ustedes, chicas. A Gonzalo Viteri también desde Ibarra, Alejandro Moreno, que es nuestro habitual escucha cibernauta desde Londres, en fin, a personas y conexiones desde Estados Unidos, Portugal. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero sigamos hablando de Cuenca porque todavía tenemos algunos tesoros escondidos dentro de esa hermosa ciudad. Sí, así es justamente lo que mencionaba Alexandra, la gastronomía, cómo no poder destacar algo tan representativo, algo tan emblemático de esta ciudad, justamente como algunos de esos platillos realizados están justamente basados en mote. Encontraremos ahí restaurantes, negocios y mercados en donde venden platos como el mote pillo, que es mi favorito, el mote sucio, el mote casado, mote pata, entre muchos otros, porque esta gastronomía definitivamente nos va a sorprender. A quienes nos escuchan desde otros países, pues esta es una gastronomía muy típica de esta zona y definitivamente les va a deleitar el paladar. Así que esta será una de las principales razones para visitar Cuenca. Una de las zonas también que concentra mayor cantidad de sitios es la conocida Calle Larga. Además pueden visitar la zona de El Vado, que es el primer barrio levantado en Cuenca, en donde existen centros culturales temáticos y en donde se puede apreciar además el desarrollo de los oficios tradicionales de este lugar. En la avenida Ahí Remigio, está el sombrero de paja toquilla, por ejemplo. totalmente. Y los artículos de cuero, Mayrita. Venta de artesanías, de hojalatería, también temas de cuero y también a quienes nos gusta un poco también anillos, artesanías, sí. En Chordeleg los anillos de oro y de plata, hermosos, ¿no? Total. Los lugares cercanos a Cuenca también son un encanto. De plata, sí, también hay muchos artículos de plata. En la avenida Remigio Crespo Toral, por ejemplo, que es reconocida como la Remigio, popularmente se la conoce como la Remigio, también se hallará una serie de restaurantes de comida nacional e internacional y también bares y restaurantes que están en boga. Así que este es un lugar hermoso, además de las tradiciones. Mayrita, tú que hacías mención de las coberturas, acabo de recordar una en la que me trasladé en el mes de diciembre, bueno, me asenté por unas semanas para poder conocer más de cerca esta hermosa tradición que tienen del pase del niño días antes de Navidad, que es una manifestación cultural muy enriquecedora, muy linda. Tuve la oportunidad de visitar a los artesanos que hacen los trajes de los diferentes niños que presentan los barrios en Cuenca. Bueno, eso fue una experiencia realmente grata y conecta ahora con este turismo que está en auge y que busca justamente conocer las actividades a las que se dedica la población, ¿no? Que en este caso la textilería, ¿no? Las mujeres, las artesanas, las costureras, bueno, es un lugar de mucha riqueza cultural, ancestral, ¿por qué no decirlo?, que vale la pena visitar. Es en la época de diciembre, semanas antes de Navidad, justamente el pase del niño.
el pase del niño viajero, así se llama. A mí también me tocó hacer una cobertura y claro, el 25 de diciembre. Así que bueno, hace unos días antes, después hacer la transmisión del pase del niño, que es espectacular por el entusiasmo que le pone la gente de ahí para vestir al niño viajero, para presentar las diferentes comparsas, tan colorida, tan hermosa y sobre todo llena de fe, que es el homenaje al niño Jesús, a la natividad. Es increíble y ese pase por las calles de Cuenca con un orden que también hay que resaltarlo en ese tipo de manifestaciones, expresiones de la fe y de la cultura. Así que también es espectacular ese día, hay que planificar para ir a totalmente. Aquí se destaca mucho el valor de la solidaridad, como tú dices, Mayrita. Todos los barrios de la ciudad hacen ofrendas al niño, presentan sus diferentes ofrendas, pues no, frutas, artículos, y eso refleja mucho la unión del cuencano. Así que hay mucho por conocer en Cuenca, desde el valor material hasta el valor humano, lo intangible, lo tangible. Así que es una ciudad con mucha riqueza y todos están invitados, más que hoy, en esta semana que se ha celebrado los 467 años de fundación de esta hermosa ciudad. Bueno, ay, qué hermoso, sí, nos quedamos con esas ganas, con esa invitación a que hay que planificar ir a Cuenca y disfrutar de sus fiestas, del 3 de noviembre. Ahora, claro, las de fundación hay que verlas de la manera que ahora estamos celebrando en todas las ciudades por el tema de la pandemia, pero confiamos en que pronto nos recuperemos y podamos disfrutar y acompañar en estas celebraciones. Gracias, Venus, por habernos traído este tema, destacar dentro de nuestra serie de los patrimonios de la humanidad que tiene Ecuador. Hoy hemos llegado al Centro Histórico de Cuenca. Creo que nos queda uno más de esta serie que les estaremos dando a conocer en una de estas emisiones. Por hoy nos despedimos, pero claro, les dejamos con nuestro mensaje, Alex. Nuestro mensaje de hoy dice: para viajar lejos no hay mejor nave que un buen libro. Esto lo dijo Emily Dickinson. Sí, así que les dejamos con esta reflexión y queremos agradecerle muchísimo por habernos acompañado. Les mandamos un abrazo enorme. Buenas noches para todos. Hemos presentado Esto es Ecuador. En clave. RTE